Ya aquí estábamos hablando de la variedad de emplazamientos, los tipos de emplazamiento que Marco Aurelio Vila planteaba y señalaba, que son 20. Acá hay 10, anteriormente ya, acá hay algunos, anteriormente ya le había mostrado otros. Sin embargo, acá les presento un esquema, ¿sí? Eh, es más que todo un cuadro de Marco Aurelio Vila, donde él habla de los tipos de emplazamiento, de la cualidad geofísica que tiene ese emplazamiento y de ejemplos de ciudades venezolanas que están localizadas o situadas dentro de ese emplazamiento. Por ejemplo, dentro de los tipos de emplazamiento de ladera, tenemos a La Guaira y a Ejido. La Guaira en el estado La Guaira y Ejido aquí en el estado Mérida. Tiene una cualidad geofísica, él habla de las cualidades geofísicas que tiene cada uno de esos emplazamientos. Pero más allá de hablar de las cualidades geofísicas, hablemos de las ciudades que están localizadas dentro en ese sitio, dentro de esos emplazamientos. Tenemos, por ejemplo, Upata, dentro de una ciudad o dentro de un sitio de divisoria de agua. Petare, en un sistema de colinas. El Atillo y el Junquito sobre fila serrana. Llanura del litoral marítimo tenemos a Barcelona y Coro. Llanura del litoral lacustre tenemos a Maracaibo, los puertos de Altagracia, Cabimas, La Concepción. En ciudades de delta o en sitios o en ciudades con sitios tipos delta tenemos a Tucupita. En ciudades con un sitio de valle marítimo tenemos a Ocumare de la Costa, Choroní, Anaiguatá, Acata. Terraza fluvial tenemos a Mérida, Valera, Esnujaque, San Cristóbal. Esnujaque es una ciudad del estado de Trujillo. Valle fluvial, glaciar o lacustre tenemos a Caracas, a Trujillo, Mucuchíes, Valencia, Maracay. Aquí tienen más o menos una lista de las ciudades que están localizadas en esas tipologías de sitio que Marco Aurelio Vela señalaba. Acá les voy a presentar algunas imágenes de la variedad de emplazamientos asociados a esos sitios o a esas geoformas que va teniendo el terreno, que va teniendo la superficie de la Tierra y sobre la cual están situadas o sobre la cuales se sitúan algunas ciudades. Las formas de valle, tenemos estas formas, aun cuando tengamos acá mar, tenemos estas formas de valle. Aquí hay varios relieves costeros, ¿sí? Golfos, cabos, como nosotros tenemos el Cabo de la Vela, Cabo San Román, la Vela de Coro, está en una posición de cabo. Istmo, la península en el estado Falcón, la península de Paraguaná específicamente está en esta posición de península. Bahía, albúferas, archipiélagos, deltas, acantilados, ría, que tiene una particularidad. No es río, es ría, que es la connotación de entrada de agua de mar hacia la parte continental, hacia la superficie. Eso se le denomina ría. Aquí hay una variedad de relieves costeros, de emplazamientos asociados a relieves costeros. Ensenada, como lo pueden ver, Puerto Cabello es un ejemplo de ello. Eh, Acá lo ven, lo pueden ver en una imagen satelital. Esta es la ensenada que pueden ver acá. Y obviamente esto es todo lo que es el desarrollo y lo que ha sido el crecimiento de Puerto Cabello como una ciudad importante dentro del sistema de ciudades venezolano, por ser, pues bueno, la ciudad puerto de Venezuela. Emplazamientos de delta, el delta más característico a nivel mundial que tenemos, que es el delta del río Nilo. Ahí también se pueden localizar ciudades.
Variedades de emplazamiento, tenemos aquí a Cantabria, a Swanses en Cantabria, que es un emplazamiento de estuario. Ciudades en colina, ciudades que tradicionalmente han tenido una función defensiva, lo pueden ver acá. En la colina la particularidad es que hacia la parte más alta de la colina se localizaba el castillo. Son muy característicos de ciudades medievales. El castillo y alrededor hacia abajo comienza a localizarse todo lo que es el desarrollo de las ciudades. El Valle de Caracas, todo lo que es acá tenemos, todo esto es el sistema de la cordillera de la costa, la serranía del litoral que está por acá, la serranía del interior que está por acá, y bueno, todo lo que es el gran desarrollo que ha tenido la ciudad de Caracas o la Gran Caracas hoy día. Ya es la Gran Caracas, y obviamente no es solamente ya de valles, sino también Caracas, la Gran Caracas, hablemos de la Gran Caracas, tiene ya asentamientos complejos. El cono terraza de la ciudad de Mérida, una imagen satelital. Esto es el cono terraza de la ciudad de Mérida, lo que les estoy señalando. Mire que ya para esta parte hacia lo que es la margen izquierda del río Chama, pues tenemos lo que es la banda del Chama, que tiene otro tipo de asentamientos, ya no responde con asentamientos de cono terraza. Todo lo que es la parte de la Pedregosa, que es toda esta área, también ya no responde solamente al cono terraza, sino que ya también hay otros tipos de emplazamientos acá. Y por eso ya podemos decir que Mérida no es solamente un emplazamiento de cono terraza, sino que ya es un emplazamiento complejo. Aquí tenemos una ciudad europea que está en la confluencia de tres ríos, eh, grandes ríos de connotaciones bastante importantes. El río del Danubio, el río Inn y el río Ilz. Ese es un emplazamiento en confluencia de ríos. Por eso se habla de que es la ciudad de los tres ríos. Está en una confluencia de ríos. Y eso responde, mire cómo responden a características meramente físicas, geofísicas, del medio físico, características geomorfológicas como tal. Eso en cuanto a emplazamiento, sitio o emplazamiento. Ahora vamos a hablar de la situación oposición y vamos a recapitular un poco. El sitio es el lugar concreto donde se asienta una ciudad. Es el lugar donde se ubica una ciudad. Está asociada a las condiciones del medio físico, a esas condiciones de las geoformas que tiene el terreno o la superficie de la Tierra y que da cabida a que una ciudad se localice ahí. La situación oposición ya no es solamente el sitio, ya no hablamos del lugar concreto, sino que la situación oposición ahora hablamos es del entorno geográfico. Ahora vamos a un tema más amplio, vamos a ampliar la visión de localización de la ciudad. La situación oposición es ese entorno geográfico más amplio en el que la ciudad se enmarca y sobre la misma o sobre la cual la ciudad comienza a organizarse. La situación hace referencia a las condiciones generales que rodean la ciudad donde está. Pues esas condiciones generales pueden estar asociadas a elementos de naturaleza física, elementos de naturaleza antrópica, ríos, montañas, naturaleza del suelo, vías de circulación, es decir, vías de comunicación, vías de intercambio, asociadas a temas de comunicación entre las mismas ciudades, entre una ciudad y otra, o entre una ciudad y otras ciudades. Y elementos productivos asociados también a lo que es el rol funcional o la función regional o la funcionalidad urbana que puede tener esa ciudad. Si bien el sitio se definía o se define a escala local, la situación se define a escala regional. ¿Por qué? Porque obviamente amplía la visión a un entorno más amplio, a un entorno geográfico. No es solamente ya al lugar que responde a características físicas, sino que ya se habla del entorno que rodea ese lugar. Existen diferentes tipos de situación.
Y hasta mediados del siglo pasado, hablamos del siglo XX, la localización de las ciudades en relación a su entorno geográfico más amplio estaba caracterizado por el deseo de dominar territorios. Incluso esto lo podemos pasar para el siglo XIX. El deseo de dominar territorios. Las ciudades estaban caracterizadas por, obviamente, las conquistas de nuevos espacios. Aspectos políticos, económicos, de intercambio y de defensa. La localización a lo largo de las rutas más importantes, rutas de comunicación, obviamente, para facilitar el desplazamiento, no solamente el desplazamiento de personas, sino también el intercambio de mercancías. Y por el anhelo de beneficiarse de la relación que una ciudad podía establecer con otras ciudades y que obviamente generaba una dinámica de intercambio económico mucho más amplia. Además, también por el beneficio de contactos o en los contactos de sistemas de circulación diferentes, sistemas de circulación terrestre con sistemas de circulación marítimo, por ejemplo, si se hablaban de las ciudades portuarias con las ciudades que estaban más hacia el interior de las partes continentales. Otro tipo de situación son las situaciones de encrucijada, que se forman tipo nodos, situaciones en un eje de comunicaciones para mejorar las condiciones, obviamente, de intercambio que se daban entre una ciudad o entre la ciudad con respecto a otras ciudades. Zonas de contacto de áreas geográficas diferentes, como por ejemplo contacto montaña-costa, contactos montaña-llanos, etcétera. Y situaciones de posición o tipos de posición o situación de fachada marítima, ciudades de estuario y delta y ciudades en fachadas marítimas ya propiamente dichas. Zárate en el año 1992 define la situación de encrucijada y él señalaba que la situación de encrucijada se trata de aquellos lugares donde existe la confluencia de varias vías de circulación. Y esas vías de circulación eran vías de comunicación. Esas vías podían ser ríos. Un ejemplo de eso es París. O rutas terrestres como carreteras y líneas de ferrocarril que llegan a distintas zonas. Un ejemplo de ello es Madrid. Otro ejemplo es Barquisimeto. En el caso venezolano, Barquisimeto tiene esa particularidad de ser una ciudad encrucijada. Barquisimeto es esa ciudad que permite la comunicación entre ciudades incluso de áreas geográficas diferentes. Ciudades, por ejemplo, Barquisimeto facilita la comunicación de las ciudades andinas con las ciudades costeras, de las ciudades andinas con la ciudad de Maracaibo incluso, de la ciudad de Maracaibo con las ciudades costeras también del litoral marítimo. Esa es esa situación de encrucijada. Mire que tiene importancia el tema de las vías de comunicación, las vías de circulación. La situación en un eje de comunicaciones es muy similar a la situación de encrucijada, pero tiene la particularidad de que son aquellas ciudades que tienen ese contacto o que sirven para establecer una relación entre una ciudad con otra. Son ciudades que se benefician de una posición en una línea de comunicación. Barquisimeto pudiese estar dentro de eso. Sin embargo, Barquisimeto es una ciudad encrucijada porque permite la comunicación entre ciudades. En el caso de Maracaibo, por ejemplo, es un eje de comunicación que facilitaba en tiempos históricos el intercambio comercial de las ciudades andinas con el resto del mundo a través de la exportación de café, por ejemplo. El café que se producía en las zonas andinas, en la región andina, salía por el puerto de Maracaibo para la exportación hacia otros países. Santiago de Compostela también es una ciudad que se denominaba como ciudades itinerantes dentro de la ruta de lo que es la ruta histórica de Santiago de Compostela.
que se da en España. Aquellas ciudades de la vía panamericana en Venezuela, todo lo que es la carretera panamericana que conecta las ciudades del sur del lago de Maracaibo, ciudades del estado Trujillo, ciudades del estado Mérida, con ciudades del estado Táchira y con ciudades del estado Zulia. Esos son ciudades que tienen ejes de comunicación. La situación en zonas de contacto de áreas geográficas diferentes eh, es donde hay un contacto, como les comentaba hace unos minutos, entre distintas regiones, entre distintas áreas que tienen características geográficas distintas. Es una ciudad que se convierte en un nudo de comunicación y de mercado de su entorno, en el cual acude gente y productos de distintas zonas geográficas. Por ejemplo, en el Vigía tenemos ese lugar de contacto entre las ciudades, entre los centros poblados que están en las zonas andinas, en las montañas propiamente, con las zonas de la llanura lacustre del sur del lago de Maracaibo, y son dos zonas geográficas diferentes. Uno es en montañas y otro es llanura lacustre. Ciudades de fachada marítima. Esta situación tiene muchas ventajas para las ciudades y están caracterizadas y que caracterizan obviamente a las situaciones anteriores. Por ejemplo, una situación de fachada marítima permite el contacto entre sistemas de circulación diferentes, marítimo-terrestre. Una situación de fachada marítima permite la relación de zonas de economías distintas, y los beneficios comerciales obviamente se derivan del control y del acceso que tienen esas ciudades con las rutas marítimas. Por ejemplo, Puerto Cabello tiene una situación de fachada marítima. El puerto, uno de los puertos más importantes de Venezuela, que es el puerto de Puerto Cabello, eh, obviamente permite ese control y ese acceso a todas las rutas marítimas. Las ciudades de fachada marítima tenemos de estuario y de delta, como Londres y Lisboa. Eh, en Venezuela también tenemos esa situación de estuario con el mismo Puerto Cabello. En Tucupita, por ejemplo, en el delta del río Orinoco. Ciudades en fachadas marítimas, Hong Kong y Bombay, son ejemplos de ese tipo de ciudades que tienen esa situación. Puerto Cabello también tiene esa situación de fachada marítima propiamente dicha. Mire que Puerto Cabello tiene una posición bastante estratégica, porque podemos considerarla más que todo por ese control que tiene y por esas zonas de contacto que tiene entre las ciudades que están más hacia el interior del país con las rutas marítimas, los sitios, el puerto de exportación e importación de productos. Otros tipos de situación son los que expone Luis Fernando Chávez, donde él habla de que, bueno, hay situaciones de vías naturales. Un tipo de situación es aquella situación asociada a las vías naturales, como valles y divisorias de agua, contactos de regiones diferentes. Y si hablamos de esos contactos entre regiones diferentes, regiones naturales diferentes, son aquellas líneas que a lo largo de un entorno, un espacio, facilitan el intercambio de productos, facilitan la movilidad y la movilización de personas, de bienes, entre áreas de contactos diferentes o de contactos de regiones naturales diferentes. Y él señala contacto mar-tierra o líneas litorales, Puerto Cabello, La Guaira, Puerto La Cruz. Son esos contactos que tienen entre las zonas marítimas con las zonas terrestres. Contacto llanura-montaña, El Vigía, La Fría, Caja Seca, Barinas, Guanare, Acarigua, son esas ciudades que tienen esa situación de contacto entre el llano y la montaña. El Vigía, la zona de contacto entre las ciudades de los Andes con las ciudades en la llanura lacustre. Barinas, por ejemplo, esa es esa zona de contacto entre las zonas de los Andes con las zonas del llano
venezolano como tal, al igual que Guanare, al igual que Acarigua, también tienen esa situación. Y contacto bosque-sabana, el Sombrero de Anaco, son también ese tipo de ciudades que tienen esa situación. Luis Fernando Chávez también hablaba de las ciudades nodos, que tienen esa situación de ser una ciudad nodo, en el que se establece, por ejemplo, la confluencia de dos o más ríos, confluencias de líneas estructurales con las que siguen, por ejemplo, la falla de Boconó, la Victoria, el Ávila, y son esas ciudades que reúnen características que las convierten en nodos donde parten vías naturales que cortan transversalmente las montañas, por ejemplo. Boconó es una ciudad nodo. Habla de las ciudades como puntos de confluencia entre ríos o vías naturales. Ciudad Guayana, en la confluencia del río Orinoco con el río Caroní. San Fernando de Apure, en la confluencia de el estado portuguesa con el Apure. Y la particularidad de las ciudades nodo o las ciudades nodo no son tan comunes en cuanto a la caracterización de su situación. ¿Por qué? Porque, bueno, hay otras situaciones que resultan ser quizás un poco más beneficiosas y menos arcaicas, quizás, para poder definir la situación de la ciudad. Otras de las situaciones que Luis Fernando Chávez hablaba era esa posición de estrecho, la posición de angostura, la posición ísmica, la posición de intersección de valles longitudinales y transversales, el contacto montaña-llanura, contacto bosque-sabana. Y ahí pueden ver distintos ejemplos de ciudades. Las ciudades estrecho donde se acercan dos masas de tierra y se unen dos masas de agua. Maracaibo y Puertos de Altagracia, dos masas de tierra, casi que donde está el puente del lago de Maracaibo, esa pequeña abertura que hay entre esas dos masas de tierra que une dos masas de agua, el agua del lago propiamente dicho y el mar Caribe a través del Golfo de Venezuela. La posición de angostura, que es similar a la de estrecho, pero en una masa fluvial. Por ejemplo, Ciudad Bolívar, que tiene esa confluencia entre los dos ríos. La posición ísmica, que une la masa de tierra con masas de aguas que se van acercando. Coro en Paraguaná, por ejemplo. La posición de intersección de valles longitudinales y transversales, tenemos Maracay y Valencia. El contacto montaña-llanura, por ejemplo, Barinas. Y el contacto bosque-sabana, ahí tenemos a Calabozo y Valle de la Paz. Aquí hay una imagen que quizás no se ve muy bien, pero pueden ver que estas líneas contacto Andes llanos occidentales y las ciudades que están alrededor de esos contactos. Contactos de la serranía del interior, que está acá, con los llanos, que está aquí. El contacto, por ejemplo, acá, que es donde está Maracaibo, la posición que tiene Maracaibo. Contacto, dos masas de tierra que casi se unen, que permiten el contacto entre dos masas de agua. La masa de agua del lago de Maracaibo con la que está aquí en el Golfo de Venezuela, que es agua del Mar Caribe, por supuesto. Quizás no lo vean, no se ve muy bien la imagen, pero si pueden ver, aquí hay una situación de, por ejemplo, de aquellas ciudades que tienen ciertas situaciones. En estos son zonas de contacto de regiones diferentes. Tenemos a Barquisimeto con ese contacto entre áreas diferentes. Los mismos, el Vigía, que tiene contacto de las ciudades de los Andes con las ciudades de la llanura lacustre del lago de Maracaibo. Entonces, para resumir, y digamos que con esto damos por cerrada este capítulo en cuanto a morfología. Sin embargo, vamos a seguir hablando de ellos, obviamente. Uno de los elementos que en geografía urbana se
caracterizan mucho y siempre se tienen en consonancia y siempre se tienen en la palestra cuando se habla de las ciudades, es el tema de la morfología. Para nosotros como geógrafos, el tema de la morfología, si hablamos de la arquitectura, pues no es tan relevante como lo pudiese llegar a ser para un urbanista. Para nosotros el tema de el tamaño quizás no es lo más relevante, porque bueno, podemos caracterizar la ciudad de acuerdo a su tamaño para definirla, por ejemplo, pero no como un elemento que deforma. Sin embargo, obviamente, su sitio, el lugar de emplazamiento, condiciona mucho el proceso de crecimiento, es decir, el tamaño de la ciudad. Su sitio condiciona también el tipo de plano que se va desarrollando con el pasar histórico. Recuerden que nuestras ciudades tienen un pasado histórico hispano, español, regido por leyes de Indias, donde pues el plano urbano tenía unas características particulares y respondía a un tipo de plano en particular, además. Y obviamente la funcionalidad que tiene la ciudad va a depender mucho de esa posición que tiene la ciudad en su entorno y de obviamente de esas características particulares que le ofrece el emplazamiento. Presencia de ríos para disponibilidad de agua, de suelos fértiles también. Lo que quiero llevarlos con esto es que si bien se analizan los componentes de la morfología por separado, siempre están presentes y siempre hay un enlace y una relación de unos con otros. Y justamente ese enlace y esa relación de unos con otros es lo que le da la connotación de la forma que tiene y que va teniendo la ciudad. Entonces, con esto cerramos este tema específicamente. Ya posteriormente vamos a hablar de plano urbano y vamos a empezar a describir los distintos tipos de plano que se van dando y cómo esos planos pueden estar obviamente influenciados por por el sitio, por el emplazamiento que va teniendo una ciudad y por ese proceso de desarrollo histórico que ha pasado y que siguen pasando las ciudades hoy día. Espero que les haya sido de mucha ayuda o de ayuda eh, esta pequeña explicación de lo que ha sido, pues, o de lo que va a ser el tema de morfología urbana, específicamente con lo referente a sitio y situación.